Gracias. Hermanos, abrimos nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 10. Venimos a un mensaje nuevo, con un tema nuevo acerca de este pasaje, pero parte de la serie en general de Viviendo por Gracia. Hemos visto algunas implicaciones del vivir por gracia y hoy queremos venir a las buenas obras. La implicación, el resultado del creyente que vive en buenas obras por la gracia, el resultado de la gracia de Dios en su vida. Venimos a leer Hebreos 11, vamos a leer versículos 24 y 25. Dice así su palabra: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oramos. Amante Padre, te damos gracias. Una vez más venimos delante de ti, Señor, necesitando pan de vida y pan para la vida. Reconocemos que no solamente vivimos de pan físico, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y Señor, palabra que testifica y nos lleva y nos edifica en la persona y la obra de Jesús. Padre, llévanos a Jesús hoy a través de la proclamación de tu palabra. Perdona nuestros pecados y enriquécenos y edifícanos hoy a través de tu Hijo, porque en su nombre oramos y pedimos. Amén. Hermanos, hemos titulado este mensaje o esta serie, vamos a tener 3 mensajes probablemente en estos 2 versículos en lo concerniente a las buenas obras, y lo hemos titulado de esta manera: las buenas obras y el día final. Las buenas obras y el día final. Queremos mostrar la relación que hay entre las buenas obras del creyente, la vocación y el llamado a, como dice el versículo 24, al amor y a las buenas obras, con el día final. Queremos ver que el día final ha llegado en algún sentido ya, que este día final de cumplimiento, aquello que ha llegado a su objetivo, que Dios proclama este final, este cumplimiento en la persona de Jesucristo. Que el día final que aguardamos, como oraba nuestro hermano Frank, que venga ya el Señor, que ese día final ha llegado en algún sentido ahora en la obra que Cristo ha cumplido y ha terminado. Por lo tanto, el día final está relacionado con el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Y como resultado de este cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo Jesús, hemos venido a una nueva creación. Nueva creación que comenzamos a reflejar en nuestro peregrinaje de fe conforme a lo que percibimos, captamos, recibimos como resultado de aquel día final que ha llegado a nuestras vidas ahora en Cristo Jesús, aguardando su manifestación total y completa en la segunda venida de Cristo. Este pasaje nos dice que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si se fijan, entonces tiene un aspecto corporativo. La obra que Dios ha hecho, que tiene relación con el día final, es la obra de levantar, crear una nueva nación. La Biblia le llama una nueva ciudad o la nueva Jerusalén, en el contexto de nueva creación.
Por lo tanto, hermanos, lo primero que queremos comenzar a ver para venir a ver este final en Cristo Jesús es que Dios ha proclamado este final y comunica este final en Cristo Jesús en un aspecto, en una forma corporativa. Esto es, a través de su iglesia, a través de su pueblo. Hermanos, esto es algo que no podemos dejar de enfatizar y es muy importante. Porque aunque yo personalmente recibo al Señor de una manera personal o individual, la obra de nueva creación es que yo, junto con todos los redimidos del Señor, pertenecemos ahora a la nueva creación que Dios ha cumplido, realizado y va a manifestar en aquel día final. Y esta nueva creación es la nueva Jerusalén, que es la iglesia, el pueblo de Dios. Cuando nosotros venimos y nos congregamos, el hecho de congregarnos es una manifestación ahora del día final. Venimos en el primer día de la semana anunciando que hay una nueva creación. Donde está la iglesia, el pueblo de Dios, allí está la nueva creación de Dios con Cristo a su cabeza. Por lo tanto, el estímulo y la consideración los unos a los otros, a la cual nos exhorta el escritor, es a poder discernir esta realidad. Ciertamente podemos leer la Biblia en nuestras casas y debemos hacerlo. Podemos orar en nuestras casas y debemos hacerlo. Podemos escuchar un sermón en nuestros hogares y es bueno, instructivo y edificante el hacerlo. Pero la exhortación del escritor de Hebreos tiene que ver con el aspecto corporativo de la realidad de nueva creación, donde nos necesitamos los unos a los otros, porque nuestra unión en Cristo Jesús es la nueva creación que el día final mostrará, manifestará de una manera gloriosa, y ahora nos alentamos, nos exhortamos en esa realidad. Eso lo vemos, hermanos, si damos un vistazo adelante, allí Apocalipsis, si vamos a Apocalipsis, capítulo 21, escuchamos allí lo siguiente. En Apocalipsis capítulo 21 se nos manifiesta, se nos revela aquí en la Escritura esta nueva creación. Miren, hermanos, de qué se trata. Dice, versículo 1 de Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ciertamente hay nueva creación física. Cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermanos, ¿quién es esta nueva ciudad? ¿Quién es la santa ciudad? ¿Quién es la nueva Jerusalén? ¿Quién es la que entra dispuesta como una esposa ataviada para su marido, que entra en esta celebración final, culminante y para toda la eternidad, de disfrute, de deleite en nuestra reunión, nuestras bodas, nuestro matrimonio con el Señor Jesucristo, su iglesia? Cuando nosotros nos reunimos, hermanos, nos alentamos. Ciertamente hay aliento para seguir trabajando, nuestras ocupaciones, para ocuparnos de diversas actividades. Pero estas cosas las podemos hacer con el único aliento que conoce el creyente y el Hijo de Dios. ¿Cuál es? El aliento de nuestra esperanza acerca de aquel día. El aliento de la esperanza acerca de cosas mejores y eternas.
Cuando nosotros venimos al pueblo de Dios, es una manifestación presente, inmediata, aunque parcial, acerca de aquellas cosas eternas que han sido prometidas en Cristo Jesús para su pueblo. Y sobre esta base nosotros nos alentamos, como oró el hermano Frank cuando, ¿verdad?, sabemos que está pasando, ¿verdad?, por una prueba con su hija enferma, ¿verdad?, y que el Señor ha estado allí presente, ayudando y fortaleciéndole. Pero ¿cuál es su anhelo? El día final. Muchas cosas van a pasar en el día final, pero él anhela el día final, y fíjense lo que hace ese anhelo, lo trae ¿a dónde? A su pueblo. Esta es la práctica lógica, espiritual, racional del pueblo de Dios, porque si no sabemos, ciudadanos de un reino eterno y que hemos de heredar un reino inconmovible, nos vamos a alentar y a considerar los unos a los otros con esta realidad. Apocalipsis 21 dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Hemos dicho que esta es la bendición que nosotros anhelamos y esperamos. Va a ser muy lindo los nuevos cielos y la nueva tierra, gloriosa. Si esta creación, ¿verdad?, es gloriosa, esta primera creación, nosotros sabemos que Dios tiene un final escatológico, que es la existencia, la dimensión, la vida glorificada. Es donde los cielos, lo celestial, lo eterno, inmediatamente allí presente delante del trono de Dios, todo lo demás que es temporal y primero queda a un lado y sale a refulgir, a relucir y a brillar toda la creación a la luz de la gloria y de la excelencia y de la vida de Dios. ¿Qué es lo que hace esto a creación física y a este orden de cosas, hermanos? Lo glorifica. Lo glorifica. Nosotros vamos a tener un cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Nosotros vamos a caminar en calles, pero en calles renovadas, como resultado de la gloria de Dios y la gloria de los hijos de Dios en la dimensión celestial de Dios. ¿Qué quiere decir la dimensión celestial de Dios? La presencia y el trono de Dios con los hombres, el tabernáculo de Dios con los hombres. Es la vida glorificada. Esto tiene diferentes características y la Biblia nos revela algunas de ellas. Pero para que esto venga, el primer orden de cosas tiene que pasar. ¿Por qué, hermanos? Porque el primer orden de cosas está ¿qué? Maldito. Murió, está muerto. ¿Por qué? Por el pecado. Se fijan, nuestros cuerpos tienen que morir para venir a glorificación. Este mundo y esta tierra tienen que pasar para venir a glorificación. Ciertas cosas e instituciones de esta vida, empresas y objetivos tienen que pasar, porque es el primer orden de cosas. Tenían que ver con el primer Adán. Tenían que ver con lo que Dios quería hacer a través de un hombre para ponerlo a la cabeza de la creación. El mandato al primer Adán, ¿cuál era? Multiplícate y toma señorío. ¿Recuerdan eso? En aquella primera creación que dice 1 Corintios 15, que era terrenal. No había nada malo con ella, era buena antes de la caída. Simplemente era terrenal.
Y Adán fue llamado en aquella creación terrenal ¿a qué? A multiplicarse, a llenar aquella creación terrenal y a tomar dominio sobre ella. La creación estaba allí para que Adán la descubriera, la cultivara, la desarrollara y la consagrara toda a Dios, para que la presentara toda a quien, a su rey, porque Adán era un mini rey, un embajador, un representante que Dios quería poner, ¿verdad?, al hombre a la cabeza, la corona de la creación. Pero Adán era un tipo de aquel hombre que iba a venir. ¿Quién es ese hombre? Cristo Jesús. Para que, recuerden, esta es la historia, la gran historia, hermanos, de la redención, que comienza con Adán. Adán falla en su mandato y conforme al plan de Dios había un último Adán. Porque este mandato de multiplicarse, de cultivar la tierra, ¿verdad?, y de tomar señorío y guardar el jardín, tenía un mandato moral y espiritual, que era como rey vencer al enemigo, como profeta hablar la palabra de Dios y como sacerdote consagrarlo todo a Jehová. Para entonces viniera la glorificación y el derecho a comer del árbol de la vida. La glorificación, el primer orden de cosas, donde Dios levanta, eleva a la criatura humana, venciendo al enemigo, le da entonces el derecho a la humanidad de comer del árbol de la vida, y el trono de Dios ahora glorifica todas las cosas en la presencia del hombre. Este era el mandato del primer Adán, mandato que el primer Adán falló. Pero el segundo Adán cumplió. Y ese es el punto de lo que queremos decir, hermanos. Que el vivir en obras de amor, buenas obras y en amor, mirando aquel día, tiene que ver con ver cómo Dios en Cristo Jesús ha comenzado ese día. Ha traído el cumplimiento de ese día a realización. Se ha cumplido las señales que apuntaban a aquel día. Se han cumplido a través de la muerte de Jesús. Su vida perfecta para morir y resucitar. Y esto es lo que algunos en Israel no entendían, porque pensaban que el Mesías iba a llegar y vendría la glorificación. Algunos. Vemos a Pedro diciendo, los profetas indagaban acerca de los sufrimientos del Mesías y las glorias que seguirían, de aquella gracia destinada a vosotros. ¿Y por qué el sufrimiento? Porque la primera creación y el primer orden de cosas había sido sujetado a condenación y a muerte, y tenía que recibir la justa retribución por el pecado y pasar, para entonces recibir la exaltación del vencedor. La nueva creación, la justicia, la santidad, la gloria, los beneficios y privilegios eternos del heredero, del primogénito, de la nueva creación en Cristo Jesús. Esa es la historia que Dios está obrando, hermanos. Esa es la historia que tiene que ver con nuestras buenas obras y amor. Porque tiene que ver con aquel día. Y aquel día tiene que ver con su cumplimiento en Cristo Jesús, lo cual tiene que ver ahora con la realidad de que este reino ha llegado y está escondido a los ojos de los hombres. Aquí está el reino de Dios. Alguien entra por ahí y simplemente ve otra reunión humana. Eso es todo lo que mira esa gente ahí, que bobo, escuchando todos los domingos van a escuchar a ese predicador ahí, no pasa nada.
qué aburrimiento entra. 2 horas perdiendo tiempo ahí por la mañana. ¿Cuántas cosas pueden hacer? Qué estúpido. Nosotros vámonos a pescar, vámonos a hacer tal cosa, vamos a trabajar, vamos, porque qué perdedera de tiempo esa gente ahí. Vámonos a jugar bingo, dominó, vamos a la playa, vamos a hacer algo importante y valioso. Escondido para los ojos de los hombres que han visto el reino de Dios y se reúnen considerándose los unos a los otros y estimulándose los unos a los otros al amor y a las buenas obras, porque aquel día se acerca. Porque hemos venido a discernir aquel día. Porque hemos venido a ver el cumplimiento de aquel día en los sufrimientos y la exaltación de Cristo. Porque Dios nos ha dado ojos para ver el reino de Dios en la persona de Jesús. Y a través de Él esperar la culminación de todas las cosas, comenzando a vivir de una manera también aparentemente escondida para los hombres. Porque para los hombres un cristiano que está obrando bien es simplemente otra buena persona. Cada vez, qué buena persona es fulano. Pero lo que no entienden es que no es que seamos una buena persona, aunque en el plano humano quizás se puede utilizar esa descripción de nosotros. Pero lo que no entienden es que nos ha alcanzado el día final, que hemos recibido vida nueva en Cristo, que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que hemos confesado nuestras maldades, que hemos visto lo que merecemos delante de Dios, el castigo de Dios por su justa ira, y que allí el Cordero de Dios fue ajusticiado por nosotros y en nuestro lugar. El bueno muere por los malos. Lo que no se pueden dar cuenta es que si hay algo bueno en nosotros es por resultado de que habiendo sido malos, el Cordero de Dios tomó nuestro lugar y nos ha perdonado. Lo que no se pueden dar cuenta es que vimos ahora mirando a aquel que traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios, y tenemos una esperanza eterna en Él, y por eso nos purificamos. No pueden ver eso hasta el día de la visitación. Interesantemente, Pedro lo dice así: que hagamos buenas obras para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué cosa es el día de? ¿Cuándo Dios te visitó a ti? ¿Recuerdas ese día? Gloria a Dios. Me viene a la mente Zaqueo cuando estaba buscando. Y el Señor paró en aquel lugar. Zaqueo, Zaqueo, hoy tengo yo que pasar, visitar tu casa. Y vemos a Zaqueo recibiendo la salvación y manifestando que el día final había llegado a su vida. Zaqueo se volvió loco. ¿Qué cosa? Oye, qué remordimiento de conciencia le habrá pasado a Zaqueo ahora que está dando. Pero qué cosa, mira. No entienden. O quizás tienen cierta admiración y respeto como lo tenían en el tiempo primitivo, cuando decían cómo se aman los unos a los otros. Wow. Después circulaban rumores extraños acerca de los cristianos, que si se comían allí, eran caníbales. Comed mi carne y beber mi sangre. Cuando eso salía y las personas oían eso, no entendían. ¿Qué están haciendo esa gente? ¿Qué religión secreta tienen? Pero se aman. ¿Qué son? Pero no creen en los dioses del imperio. El día del Señor, el día final nos ha llegado en Cristo Jesús. La visitación de Dios con las cosas completas, terminadas, realizadas en Cristo Jesús para la morada de Dios con el hombre. Que Dios ha venido a morar a mi vida a través de la fe por su Santo Espíritu que nos vivifica en Cristo Jesús. Y que tenemos ahora una esperanza que se va alimentando a través de su palabra a nuestras vidas.
el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Qué es lo que nos alienta, Frank? Frank, hay un día que ya no habrá más dolor. No más dolor de cadera, no más dolor de las piernas, no más dolor de las rodillas. Hay un día, cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a proclamar y anunciar aquel día. Qué interesante, esto tiene que ver con la corrección que necesita el movimiento carismático. El movimiento carismático quiere venir a traer ahora no más dolor, ahora separando el mover del Espíritu del cumplimiento de Dios en Cristo Jesús. La Biblia dice, y no habrá más dolor. Pero cuando Cristo vino a este mundo, en la visitación de Dios a los hombres, desterró el dolor momentáneamente de algunas vidas. Aquel hombre que estaba con la mano paralizada, aquel hombre que no podía caminar, al que no podía ver, los leprosos, etcétera. Todo dice que andó recorriendo todas las ciudades, haciendo bien y sanando toda enfermedad. Esta es la visitación de Dios y la señal de que el reino había llegado. Esta es la señal de que el reino había llegado. ¿Y dónde había llegado? ¿Con quién llega el reino? Con Jesús. Cuando Jesús muere y resucitan un gran grupo de personas. Y allí va Juanito, regresa a la casa, y Carlitos, y el hijo de María, y el primo de Santiago. Pero están muertos, pero ¿cómo es posible? Viven. Pero cuando pasaron 20, 30, 40 años, murieron otra vez. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo? Las señales del fin. Las señales del fin. El fin ha venido en Cristo Jesús. Viene primero en Cristo y después en su segunda venida, en la culminación de todas las cosas. Las señales del fin en Cristo no es necesariamente la réplica y el estado de vida ahora. Ven a Cristo y no tengas más dolor. Ven a Cristo y no tengas más enfermedad. Ven a Cristo y ten abundancia. ¿Se fijan? Cuando Cristo vino, mientras Él estuvo presente y en momentos allí manifestó la gloria de Dios y la abundancia del reino. Lo tenemos allí en Juan 6. Dice que aquel grupo, cuando Él multiplicó, bueno, no solamente allí, ya desde el primer, ¿cuál es el primer milagro? El vino, el agua en vino. Imagínense, si se acababa el vino, se acababa la fiesta. ¡Wow! Oye, qué ordinario este primer milagro. Yo diría hasta que mundano. Pastor, te van a botar de la iglesia. Qué mundano Jesús, caramba. Les dio vino para la fiesta. ¡Wow! Y en abundancia. El que se emborrachara, eso era el mal de alguien, ¿verdad? El Señor no estaba ahí para decir, yo te doy tanto vino para que te emborraches. Ese no es lo que el Señor vino a hacer, ¿ok? El emborracharse es un pecado, ¿ok? El tomar vino no lo es. Pero el Señor manifestó en aquel primer milagro, en un mundo que después de la caída manifiesta recursos limitados. ¿Verdad que sí? ¿Cómo sabemos que estamos en un mundo caído? Los recursos son limitados.
Hay gente muriéndose de hambre, de hambruna, de falta de aguas contaminadas, de escasez de recursos, sin vivienda, sin vestidos, sin zapatos. ¿Qué manifiesta esto? Que estamos viviendo en un mundo caído. El error del movimiento carismático es el traslocar los tiempos. El perder la centralidad de Cristo en su primera venida en cuanto al reino. El perder de vista que las señales que acompañaron la venida del reino en Jesús eran señales para apuntar, validar a Jesús en el reino del día final que ahora nos ha llegado en Cristo Jesús. Multiplicó Jesús el vino para que a ti no te falte vino hoy. Multiplicó Jesús los panes y los peces y con 12 canastas de sobra para que tú tengas siempre de sobra hoy. Resucitó a la muchacha y curó al hijo del centurión y sanó a los leprosos para que tú no te enfermes más hoy. ¿Se fijan, hermanos? No. Vemos a Pablo escribiéndole a Timoteo que tiene problemas estomacales como yo. Dice, Timoteo, toma un poco de vino por causa de tus problemas estomacales. ¿Por qué? Porque el vino ciertamente a través de su proceso de fermentación estaba más limpio y curado que el agua que era intoxicada y no pura. Era diluido también con agua. Pero ¿por qué Pablo no utilizó de sus prerrogativas como apóstol y lo sanó? Parece que Pablo no tenía mucha unción. Y Timoteo no se quejó de que él, que era padronado por el superapóstol Pablo, continuaba enfermo de su estómago. Pero no, ambos se regocijaban en la venida del reino. Ambos habían recibido el testimonio de estos milagros en la primera venida de Jesús y habían puesto sus vidas en muerte o en vida, en salud o en enfermedad, en abundancia o en escasez, porque el día se acerca. Y ha venido en Cristo Jesús. ¿Por qué lo sabemos? Por el testimonio de la Escritura, el cumplimiento de la palabra y de las promesas y el cumplimiento del nuevo pacto, lo perfecto. Llegará en el día final, pero ha irrumpido en la historia a través de la predicación del Evangelio. Lo perfecto ha llegado, el cumplimiento de todas las cosas, el sí, el amén de Dios, la nueva creación, la nueva Jerusalén. Nada la puede detener. Estamos diciendo que Dios no sana hoy, de ninguna manera. El movimiento carismático necesita un gran reajuste de su visión acerca de Cristo y del plan de Dios de redención. Necesitan poner una vez más, hermanos, todo aquello que comprometa la centralidad de Cristo en el plan de Dios, en las Escrituras y para la vida, va a evidenciar errores que pueden ser muy grandes y pueden llevar a herejías. Lo que vemos con este cumplimiento es que Dios hace algo a través de él. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Yo puedo estar aquí hoy enfermo, pero a través de la anticipación, la esperanza, el amor y la fe, somos renovados. Seguimos adelante, avanzamos, aguardamos, esperamos pacientemente, como le dice Santiago a la iglesia ya en su libro de Santiago. Esperar pacientemente como Job, porque sabemos el fin de Job.
que Dios es muy compasivo y misericordioso. Esperar como el campesino, tanto la lluvia primera como la lluvia tardía, los primeros frutos como toda la cosecha. Esperad, porque el reino de Dios ha llegado, se ha acercado. En Cristo Jesús, el cumplimiento de todo aquello que Dios se había planeado hacer para la salvación y la redención del hombre. Hermanos, todo lo que Dios se había planeado hacer para salvar al pecador ha sido hecho. ¿Cómo es salvado el pecador? A través de la predicación del Evangelio. El cumplimiento de todas las cosas, del anuncio del reino de Dios en Cristo Jesús. La cruz de Cristo es una luz que ilumina, que tiene el poder de cumplimiento. Poder de cumplimiento. ¿Sabes qué? Tiene el poder de un poquito de levadura que le echas a la masa. Y de pronto, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Porque allí en aquella levadura está el poder de cumplimiento. ¿De qué? De totalidad. De finalidad. Tiene el poder de una semillita del grano de mostaza. Porque en la semillita está el cumplimiento. Allí está, ¿verdad? Para producir, para germinar. La totalidad está allí en la semilla. Simplemente necesita ¿qué? Manifestarse. Tiene el cumplimiento de un árbol donde se posa un pajarito. Y si se posa uno, después ¿qué? Vienen los demás. Y se llena, ¿verdad? Todo aquel árbol. ¿Cuántos de ustedes han visto los pájaros posados? Hay momentos en la ciudad donde yo voy y de pronto veo todos los pájaros reunidos, congregados allí en una línea de electricidad o en un árbol. ¡Wow! ¡Wow! Gloria a Dios. Así fue en Cristo Jesús. Estas cosas se nos anuncian. Esta esperanza del último día que ha llegado en Cristo es aquellas cosas las cuales consideramos y ponemos delante los unos de los otros. Porque es para nosotros, no es para mí solo. Si cuando yo me retiro, me aíslo, me quedo en mi casa, me voy a otras actividades, o me conecto simplemente a un televisor o a la internet, hermanos, estoy dejando de vivir la experiencia de aliento, de fuerza, de consideración y de edificación del reino de Dios ahora. La internet no es un medio de gracia. Facebook no es un medio de gracia. Es un medio de comunicación. Pero no nos equivoquemos. Los medios de comunicaciones, aunque son útiles, no son los medios de gracia. Los medios de gracia es la comunión del pueblo de Dios con palabra y sacramento y canción y celebración que nos dicen el reino de Dios se ha acercado y ha sido prometido, cumplido y es cierto para ti. Espéralo. Vive a la luz de esa realidad. Vive a la luz de esa realidad. ¿Cuál es la luz de esta realidad? En estas cosas, fíjense las dimensiones del reino de Dios. No más muerte, no más llanto, no clamor, no dolor. Es decir, yo vivo ahora con la esperanza de que un día no voy a tener más dolor. No con la esperanza que ahora se me va a quitar todos los dolores. No, voy a tener más y más. Antes no me dolía nada. Ahora me duelen las muñecas, la rodilla, la pantorrilla, la espalda. ¿Alguien dice amén por ahí? Empiezan a doler los hombros y las articulaciones y la artritis. ¿Tienes un demonio de artritis? No, amado. Tienes un espíritu. Reprendo al espíritu de artritis. No podemos ni siquiera entender el problema del mal. No tienes un espíritu de artritis, estás viviendo en la edad que pasa por resultado de la caída y del pecado que mora en ti.
Reprende el demonio de dolor de cabeza, de esto, de aquello. Hermanos, qué locura. Es un caos carismático. Es una locura. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude por la gracia de Dios a venir a hablarles a Cristo a estas personas que están atrapadas en estos lazos o engaños o ignorancia, y ayudarlos en compasión y misericordia a guiarlos a buenos pastos en Cristo Jesús, a la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres para envejecer con gracia, libres para vivir en medio del dolor, libres para llorar en Cristo Jesús, libres para sufrir aguardando la esperanza de la manifestación de nuestro glorioso Señor y Salvador, libres para amar y entregarnos a nuestras labores ordinarias y cotidianas para la honra y la gloria de Dios. En la Edad Media, la Iglesia Católica Romana había santificado solamente cierta labor. Era la labor de la iglesia. Todo lo demás era que había que venir a la iglesia en el sentido de que, de aquel andamiaje eclesiástico, de aquellos que siempre, tú dependías de los que siempre estaban orando. Tú dependías de los que siempre estaban realizando la misa. Tú no podías hacerlo porque tú eras un trabajador, un carpintero, un herrero. Dependes de aquellos que están oficiando misa día tras día, de aquellos que están orando día tras día. Dependes de aquella clase monástica que realiza buenas obras, porque ellos sí se han apartado del mundo. Pero qué locura esta. Qué locura esta. El apartarse del mundo no es apartarte de tus actividades diarias, sino ir a tus actividades diarias en la libertad de Cristo, en la confianza del reino eterno, en el amor y en las buenas obras del reflejo de la virtud y del carácter de Cristo en mi vida. Y eso lo puede hacer ¿quién? Todos los creyentes. Por eso Lutero enfatizó esta idea del sacerdocio de ¿quién? De todos los creyentes. Basado en esos pasajes que nos dicen que nos ha hecho, Dios nos ha hecho a todos reyes y sacerdotes para su gloria y para su reino. Vivimos en nuestras actividades ordinarias ahora, entrando en ellas con la paz del Evangelio, santificando a Dios en nuestros corazones. No tenemos que convertirnos en papagayos constantemente de la Biblia, hermano. Ay, hermanos. Hay personas que, y hermano, lo digo esto hermano, cuando usted vaya a su trabajo, una vez más, haga su trabajo. Así glorifica a Dios. Cuando usted esté con su esposa no creyente, lleva a su esposa al cine, comparte una comida con ella, ámela. No, pastor, yo tuve un estudio bíblico con mi esposa y ¿por qué se puso tan brava? Y me luchó y se puso y nos estamos bravos porque no quiere escuchar las cosas de Dios. Porque no está haciendo la buena obra, caramba. La visitación, la conversión viene de los cielos. Tú no eres el que impones, el que conviertes, el que hace que las personas se traguen la Biblia. Te conviertes en alguien bien desagradable y no estás haciendo la voluntad de Dios. Hay personas que creen que mientras más desagradablemente cristianos son, mejores son. No, hermanos. Sé mundano como Jesús. Oh my goodness. Ya se cogen ese rótulo. Multiplica el vino para que se diviertan. Llega a la fiesta y saluda y abraza. Qué bueno estar aquí con ustedes. Oye, ¿por qué tienen tanta bebida aquí? Oye, ustedes son unos mundanos. Claro, si no conocen a Cristo. ¡Caramba!
la visitación de Dios, ni el cumplimiento del reino. Esa es otra cosa que trae el movimiento carismático. Donde quiera que ellos llegan. Son gente extraña. Llegan como si fueran Harry Potter, con sus varas mágicas y sus aceites sagrados y sus declaraciones pomposas y su lenguaje inflado, y allí sus vestidos y sus filacterías y sus apariencias. El llamado es un llamado ordinario: amar en buenas obras. Sé un amigo. Escucha a aquel que está sufriendo. Acompaña a tus hijos. Haz la labor que se te ha encomendado. Que el Señor va a abrir los ojos y en algún momento el Señor provee a aquel hombre de paz que quiere escuchar el Evangelio. Aquellas personas. Estamos diciendo que no evangelicemos. No. Estamos diciendo que no. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que adornemos la profesión de nuestro Evangelio con nuestras buenas obras, con el reflejo de aquel día, como vamos a ver después. El reflejo de aquel día. Y esto, hermanos, tiene un impacto en las vidas de los que nos escuchan, de los que están a nuestro alrededor. Número uno, nos gana ¿qué? El hecho de estar en sus vidas. ¿Cuántas tú has tenido una persona en tu vida que tú no quieres oír algo y te lo quieres seguir diciendo? ¿Cómo te has sentido? Y la persona te dice, pero si esto es lo mejor del mundo. Yo estoy haciendo esto porque te amo. Y tú siempre dices, oye, que no me ame así, ¿verdad? Qué desagradable esta persona, caramba. ¿Te fijas? Pregunta, ¿tú amas a esa persona? ¿Por qué no le haces a él lo que tú quisieras para ti? No lo agobies. No le des mandarriazo por la cabeza con la Biblia. No violes las estaciones y los tiempos. Cultiva, vive, ama, sirve. Y en algún momento el Señor abre oportunidades para hablar el Evangelio. En algún momento el Señor abre oportunidades. Puede ser, sabes que está orando por ti. Puede ser eso. Ya. Ese amigo tiene a una persona enferma, o su esposa, o su esposo. Y en el diario, en la relación diaria, dice, estoy orando por ti, por tu esposo. Ah, gracias. ¿Ok? Pero queremos, hermanos, ponerlos en el día. Ya. Y no es nuestra labor ponerlos en el día. Él es el que trae la visitación. Esto es un ejemplo, hermanos, ¿verdad? Un ejemplo de estas cosas. Y me dijo, versículo 6, mira qué interesante, hermanos, el versículo 6 de Apocalipsis 21 dice, y me dijo, será hecho. ¿Me dijo qué? Hecho está. ¿Sabes lo que dijo? Amén. Esto está hecho. Por eso es que Pablo, estoy tentado a seguir leyendo aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Este día final. Vayamos, leamos un momentico allí en el versículo 22 del capítulo 21. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No hace falta templo en la Nueva Jerusalén. Déjenme repetir eso, hermanos. No hace falta templo en la Nueva Jerusalén. No construyan más templos, por favor. No hace falta. Pastor, pero en Palestina, pastor. No hace falta. Los profetas que hablaron del templo y lo midieron y lo multiplicaron en dimensiones y cubrieron todos sus espacios y hablaron de la gloria de las naciones, vinieron al tiempo, profetizaron y hablaron de este día. De este día. El templo del Cordero
¿Cómo lo sabemos, hermanos? Miren, hermanos, lo vemos allí. Hay dos citas, Joel y Amós. Vayamos a Joel capítulo 2, en el Antiguo Testamento, en Joel capítulo 2. Escucha lo que dice allí su palabra, que se cumple y de qué manera se cumple en este amén de Dios. Joel capítulo 2. En Joel capítulo 2, versículo 28 al 32 se nos dice, y después de esto, Joel 22, 2, comenzando en el 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto se cumplió, hermanos. Tranquilo, no tienes tú que soñar más sueños, ni tienes tú que ver más visiones. Eran señales acerca del día del Señor. Se cumple en Cristo Jesús. Sigue diciendo, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Vayamos al cumplimiento en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, cuando los hombres están allí profetizando y hablando en lengua, hablando de las maravillas de Dios. A propósito, algunos estudiosos de este tema y del hablar en lenguas, de este fenómeno que sucedió en Pentecostés, la lengua que se hablaba en el templo era la lengua sagrada. ¿Cuál era la lengua sagrada? El hebreo. Cuando de pronto hablan las maravillas de Dios, y no solo los escribas o profetas o sacerdotes. ¿Quiénes hablaban? ¿Quiénes enseñaban? Los escribas, los profetas, los sacerdotes. Saúl también entre los profetas. ¿Qué cosa es eso? ¿Una señal de qué? Del reino que iba a venir. Interesantemente, ustedes ven cuando el profeta Jeremías dice que nadie enseñará a nadie. Ya no habrá uno que enseñe a otro. Pero si yo les estoy enseñando a ustedes ahora, ¿de qué se trata eso? Cumplimiento del nuevo pacto. En el nuevo pacto todos hemos recibido aquello que estaba fragmentado como tutorial a lo perfecto en Cristo. Estaba profeta por un lado, el sacerdote por el otro, el rey por otro lado. Había profetas, había sacerdotes, estaban los reyes. Ahora en Cristo Jesús dice que todos somos ¿qué? Reyes y sacerdotes, y todos podemos profetizar, hablar la palabra de Dios y el cumplimiento de lo que se nos ha sido dado en Cristo Jesús. Y lo recibimos a través de la comunicación del Evangelio de su palabra en medio de su iglesia. No hay que ir a Jerusalén. No hay que ir a un templo en particular a que alguien nos enseñe. En la iglesia recibimos la enseñanza, la profecía de su palabra cumplida en Cristo Jesús, la palabra profética más segura, a través de los dones y el equipamiento que Dios da, a través de diferentes dones y llamados a su pueblo, a la iglesia, donde para la edificación de los unos a los otros, edificados en la piedra angular, esto es en Cristo Jesús. Aquellas cosas eran señales de lo que habría de venir. Y ahora, les decía, la lengua hebrea, y de pronto se da una manifestación donde los que están hablando la palabra de Dios y están siendo desbordados
con las maravillas de Dios, no solo están hablando en hebreo, sino en griego, en aramés y todos los demás idiomas que habían por allá. Y algunos estudiosos que han penetrado el tema decían, bueno, ¿qué pasaría si alguien entrara al templo o se pusiera a hablar de las cosas de Dios en su idioma, a leer la palabra o hablarla, ¿verdad? Profetizar para edificación en su idioma. Y la respuesta a esos estudiosos le dirían, ustedes están borrachos. Bajaron la guardia. No están respetando las normas y las etiquetas de ¿qué? Del orden correcto de Dios en su templo y para proclamar su palabra. Hermanos, aquel milagro de lenguas manifestaba lo que se había cumplido. Que aquello que había sido separado y confundido desde la Torre de Babel, ¿recuerdan? Aquellas lenguas esparcidas, porque los hombres querían construir y edificar para su propio nombre. Ahora en Cristo Jesús había edificado para la gloria del Señor y ahora levantaba un edificio, un templo y una nueva lengua, un nuevo nombre, un medio de gracia que comunica las maravillas cumplidas de Dios en Cristo Jesús para su pueblo. Y os doy buenas nuevas que serán para gozo de todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Jesús. Para todas las naciones. Después de la Torre de Babel, inmediatamente viene la promesa a Abraham. Como diciendo, aunque yo he confundido las lenguas, las he confundido para que ellos puedan escuchar la nueva lengua. O el nuevo mensaje, la nueva palabra. Para que vengan a ver la vanidad y la frustración de sus designios y ver que necesitan morir para encontrar vida nueva en Cristo Jesús. Y esto nos viene a través de una palabra de locura. La palabra del Evangelio que es poder de Dios. Ahora ven el cumplimiento aquí en Hechos de lo que leímos allá en Joel. Entonces Pedro, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Allí va el caos carismático a querer replicar un don o una condición del Espíritu. Estaban ebrios. Locura, hermanos. Locura. Hablar jerigonzas sin que nadie entienda nada. El Espíritu se movió. Locura, hermanos. Caos, confusión de la falta de la centralidad de Cristo en el entendimiento del plan de Dios y de las Escrituras. Dice la respuesta, esto que han visto, esto que están viendo, es lo profetizado, lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En otras palabras, no es solamente para hebreos, es para gentiles también. ¿Por qué es que ese gentil ahí está profetizando? Porque es cumplimiento de la señal. Cumplimiento de aquello que Dios había profetizado. Aquello que había sido separado, fragmentado. La comunidad del mundo allá desparramada por su pecado. La lengua representa, hermanos, precisamente. Es interesante que dice que allá en la Unión, la Comunidad Económica, la Unión Económica Europea, en uno de sus edificios tienen pintado como un símbolo la Torre de Babel, representando la unidad. Es muy interesante que si miramos en nuestro dólar, es pluribus unum, de muchos, y hay una piramidita por ahí también me parece, ¿verdad? Qué interesante, hermanos. Hermanos, hay Babel en las ciudades del mundo. Pero hay una ciudad santificada,
separada, gloriosa, a la cual somos llamados a través del Evangelio, donde vemos en Cristo el cumplimiento. Y podemos ahora, todavía tenemos diferentes lenguas, ¿sí? Todavía. Las lenguas entonces era señal para los no creyentes, como dice Pablo a los Corintios. Porque señal de ¿qué? De que puedan escuchar las maravillas de Dios y puedan ser edificados con una palabra de entendimiento. Oraré con el Espíritu, oraré también con... No es que vamos a orar ahora con el Espíritu un rato. Y ahora vamos a orar con el... Otro problema del caos carismático es que han separado el Espíritu de la palabra. El Espíritu de la palabra. Ustedes creen en el Padre, el Hijo y las Santas Escrituras. Esa es una crítica que nos hace a nosotros los carismáticos. No creen en el Espíritu, porque toda manifestación extraña, sin entendimiento, sin Cristo, la rechazamos. El Espíritu testifica la palabra de Dios. Nos da entendimiento. Y cuando oramos en el Espíritu, que debemos hacerlo en el Espíritu, en nuestra unión y comunión con Dios, en el fervor de la vida llena del Espíritu, lo hacemos también con el entendimiento de ¿qué? De la palabra y de las Escrituras. Y daré prodigio, y ahí cita, ¿verdad? Cita el sol se convertirá en tiniebla, versículo 20, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. Eso lo profetizó ¿qué? Joel, ¿verdad? Y dice, ¿verdad, Pedro? Que esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es ahora. Por supuesto, tiene una culminación final. Pero todo se ha cumplido en Cristo Jesús. Lo vemos también en Amós. Vayamos simplemente a la profecía cumplida. En Hechos 15, en el concilio de Jerusalén. En Hechos 15. Ahí en Hechos 15, comenzando en el versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Habían llegado de México, ¿verdad? Bernabé y Pablo. Priscila y Aquila. Dice que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios. Pastor, aquí no hay ninguna señales y maravillas. Está sucediendo ahora, hijo. Su palabra. La estamos proclamando. Las señales y maravillas que se cumplieron en el advenimiento de Cristo Jesús. Y allí validaron la venida del Mesías. El poder de Dios es el Evangelio para salvación y traernos a este reino. No traernos a que no haya más dolor, ni clamor, ni llanto, ni enfermedad ahora. Traernos a la esperanza de que un día ya no lo habrá más. Quiere decir, ya no habrá más escasez. Pablo parece que no era muy espiritual, no tenía mucha fe. Porque él decía que estaba enseñado tanto para tener escasez o necesidad como para tener. Le faltó la fe por un lado. Un espíritu de escasez que no reprendió. No. Ciertamente, Dios puede darnos abundancia. Pero la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posea. La vida del hombre no consiste en la salud que este hombre tenga. La vida del hombre no consiste en la fama, en la prosperidad y el éxito que este hombre tenga en este mundo. Ustedes me buscan porque se llenaron el estómago. Yo siento tener estas malas noticias para ustedes. Pero yo espero que sean buenas para todas ustedes. Porque si solamente anhelamos en Cristo, en este mundo, somos dignos de conmiseración. Estás muerto en tus pecados. Y por eso muchos han abandonado la verdadera fe, el verdadero evangelio. Porque su Dios es el vientre. Y solo anhelaban llenar sus barrigas. Pero otros están saliendo de falsos evangelios y de barrigas llenas, pero las de sus pastores.
de cuentas bancarias llenas, pero las de los superapóstoles. De buenos médicos y medicina por los buenos seguros que pueden comprarse aquellos. Oh, hermanos, en Cristo Jesús ha venido. Y dice ahora, hermanos, terminamos con esto. Aquí en Hechos 15, no es que vamos a comenzar a terminar, ¿ok? Así terminamos ahora. Dice, y cuando ellos callaron, versículo 13, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. El tabernáculo de David ha sido reedificado. Con esto concuerda, lo que está sucediendo es que el tabernáculo de David, que era para que todas las naciones buscaran a Dios, estaba caído. El templo, primer templo y el templo que Herodes también reconstruyó. Finalmente caído, y caído se quedará ese templo, o lo pueden levantar los judíos. Pero hermanos, no mires a ese templo como cumplimiento de la palabra profética de Dios. Cristo Jesús es el cumplimiento. Por eso dice, y reedificaré, con esto concuerdan las palabras de los profetas, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que los judíos busquen a Jesús. Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Lo hace conocer, lo ha revelado. El misterio escondido desde la antigüedad, que ahora judíos y gentiles han entrado en el mismo templo, en la misma ciudad, en el mismo reino, y vivimos en ella en amor y en buenas obras. Amén.